complemento que ayuda a la remoción de esto. Y si no hay complemento, y si por ejemplo el macrófago no tiene una buena capacidad de fagocitosis, entonces los cuerpos apoptóticos persisten y son captados por células dendríticas y presentados como antígenos extraños, entre comillas, y desencadenan la inmunidad. Las células T reguladoras tienen algunos mecanismos, por ejemplo, esta es una imagen que me gusta mucho porque es un ejemplo bien didáctico de cómo las células reguladoras pueden favorecer la autoinmunidad, ¿no? En un estado balanceado, esto es lo que hacen. Las células efectoras obviamente se expandieron, se diferenciaron porque tenían que hacerlo ante un determinado antígeno, y las células reguladoras frenan esto cuando ya acabó todo el daño, equilibran eso. Pero ¿qué pasa si las células reguladoras son en deficiente cantidad? O sea, hay pocas y no tienen la capacidad, obviamente, de, contra esta gran cantidad de actividad policlonal, no pueden regularla, se desarrolla autoinmunidad. Cuando existe buena cantidad, pero la función está inadecuada, porque no expresan FOXP3, por ejemplo, entonces también se da autoinmunidad. O a veces, cuando los linfocitos estimulados son autorreactivos y gran cantidad y tienen una potencia mucho más alta que la supresora. Entonces, se habla de linfocitos T resistentes a la actividad de las células supresoras, y también se desencadena autoinmunidad. Entonces, aquí tenemos que las células T supresoras, alterando su cantidad, su función, o que no pueden controlar bien a los autorreactivos, están involucradas en diferentes enfermedades, sobre todo con disminución de la cantidad y en algunos casos la resistencia, como el diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, el lupus, artritis reumatoide, entre otras enfermedades, que pueden ser muy, muy diversas. Ahora, dentro de la predisposición genética hemos hablado de los genes de HLA, y esto tiene que ver con la presentación antigénica, el tipo de presentación antigénica. Y esto está relacionado mucho a diferentes enfermedades autoinmunes, con ciertas variaciones en la expresión del HLA. También, como comentábamos, los receptores. Por ejemplo, este es un receptor de interleuquina 12, por ejemplo, y tiene cadenas. Y tiene también proteínas adaptadoras. Entonces, ¿qué pasa si no hay las proteínas adaptadoras? ¿Qué pasa si no se expresan adecuadamente las cadenas? Si no traducen las señales. Entonces se desencadenan enfermedades diversas, ¿no? Como menciona el gráfico, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus, etc., ¿no? O sea, es muy complejo. Ahora que seguro que han revisado la lectura de lupus, van a ver, en esa lectura hablan de una serie de genes que están involucrados con la predisposición al lupus. La fase de inicio, esta fase es una fase gatillo, donde, como mencionábamos, esta es una respuesta adaptativa que requiere presentar al linfocito T moléculas cuyas estructuras no son toleradas por el huésped y en concentraciones que generen señales. Entonces aquí tenemos una gran cantidad, una sobreexpresión de concentración de autoantígenos, estructuras que no son tolerizadas, y en algunos contextos como infección, neoplasia o algunos adyuvantes van a favorecer ese reconocimiento por parte del linfocito T de esos autoantígenos, modificando los mecanismos de activación. Ahora, hay una teoría de la inmunodominancia. Cuando un antígeno tiene varias determinantes para ser presentadas, se presenta la que es más eficiente, ¿no? Ese es el determinante dominante. Y eso ocurre, ¿no? Eso ocurre normalmente. Los antígenos procesados de forma estándar son tolerados completamente y las células autoreactivas son eliminadas. Pero cuando se altera la presentación de determinantes, puede dar a aparición de epítopes crípticas, quiere decir que no eran inmunodominantes, no tenían ningún tipo de relevancia, y de repente estas alteraciones en la presentación hacen que esas epítopes tomen relevancia y sean presentadas, y van a ser reconocidas ya no como un fenómeno
tolerado, sino más bien como un fenómeno autorreactivo. Y esta alteración de la presentación la va a dar factores ambientales, sobre todo los agentes infecciosos. Y entre los agentes infecciosos actúan como superantígenos, como ya mencionábamos, activación policlonal, modificación de autoantígeno. Acá se forman neoantígenos inducidos por los agentes infecciosos. El virus infecta también células linfocitarias, como por ejemplo el VIH, HTLV1, el Epstein-Barr, por ejemplo, y lo pueden destruir, pero también pueden alterar su función en determinadas poblaciones reguladoras y por mimetismo molecular. Entonces hay una gran variedad de agentes infecciosos, ya sea virales, bacterianos, por ejemplo el Helicobacter pylori, citomegalovirus, el Epstein-Barr, virus de hepatitis, el Toxoplasma gondii, la rubiola, el Campylobacter jejuni para el Guillain-Barré, ¿no? Entre otros y otros que van a estar involucrados completando esa tríada de desencadenamiento de fenómenos autoinmunes. Ahora, los virus van a, como mencionamos, pueden alterar, al ser reconocidos y activar PAMs, van a alterar a veces la función inflamatoria de estas células que están siendo o que reconocen a los antígenos virales. Y obviamente, dependiendo de qué tipo de células, pueden alterar la producción de anticuerpos, alterar o aumentar la producción de interferones tipo 1, el tipo de citoquinas, las moléculas coestimuladoras, y esto puede dañar el tejido de manera autoinmune. O sea, los agentes infecciosos pueden alterar la funcionalidad de las células inmunes. Y otro mecanismo es que van a producir lo que llamamos la diseminación del epítope, o que es la exposición de antígeno secuestrado, ¿no? En base a la injuria tisular. Entonces, al haber una injuria, un daño tisular, los epítopes se van a ser más expuestos, inclusive algunos van a cambiar de estructura y van a ser neoantígenos. Todo eso lo producen los agentes virales mediante los mecanismos inflamatorios. También existe una modificación antigénica. Los antígenos van a cambiar. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, ¿no? Los péptidos de la membrana de las células sinoviales se citrulinan, y al citrulinarse van a ser reconocidos como autoantígenos, pero también pueden ser por fosforilación, degradación proteolítica. Estos neoantígenos también se van a desencadenar por interacciones de alta afinidad con ligandos o anticuerpos. También hay aparición de eventos proteolíticos nuevos que no se presentan en la célula presentora de antígeno y se produce por muerte celular, daño e inflamación, y por aparición de nuevas formas de autoantígenos debido a mutaciones, truncamientos o uniones moleculares nuevas. Esto también puede ser inducido por agentes infecciosos. El mimetismo molecular. En este caso, es por la similitud del antígeno extraño que puede provocar una respuesta cruzada de anticuerpos contra moléculas propias. Por ejemplo, la glomerulonephritis postestreptocócica, que se desarrolla un inmunocomplejo que daña el glomérulo, pero que se produce una respuesta normal contra los antígenos del estreptococo. Esta respuesta tiende a ser autolimitada y puede volver a presentarse con la respuesta del antígeno. Quizás esto sea uno de los pocos ejemplos de enfermedades autoinmunes limitadas o que se resuelven. También la púrpura trombocitopénica inmune. A veces hay anticuerpos virales, sobre todo en niños, agentes virales, se producen anticuerpos y atacan a las plaquetas, y las plaquetas se destruyen, ¿no? Pero pasa el proceso viral y las plaquetas luego se recuperan. Entonces tenemos el microbio puede activar las células presentadoras de antígeno, y estas pueden inducir una activación de las células T, y que sobre todo estas células T son autorreactivas, y estas células T ya activadas van a comenzar a buscar el antígeno propio y producir autoinmunidad. El mimetismo, como mencionamos, estructuras parecidas del microbio con estructuras parecidas
de nuestro organismo y van a atacarlo por reacción cruzada. Entonces tenemos mimetismo molecular, infección intercurrente. A veces en la encefalomielitis autoinmune episódica se puede producir una inducción de actividad coestimuladora de las células presentadoras de antígeno. Esto puede ser inducido cuando existe este agente viral que produce esta enfermedad. Puede haber una unión del patógeno a proteínas propias. El patógeno actúa como un apteno para permitir respuestas contra lo propio. Superantígenos que hemos mencionado, y también por diseminación de los antígenos por liberación, en este caso por una ruptura de la barrera celular o tisular. Entonces los neoantígenos son expresados, o los antígenos secuestrados son expresados. En la propagación tenemos la amplificación, es una de las características de la tendencia que acompaña al daño tisular, hace que la resolución espontánea sea muy difícil y se caracteriza por un ciclo que depende del antígeno. La expresión del antígeno y sus propiedades ayudantes induce respuesta inmune, y la respuesta inmune induce mayor expresión antigénica y daño tisular, lo que genera más respuesta inmune, como acá. Entonces tenemos una célula T autorreactiva que se junta con una célula presentadora de antígeno. Obviamente se activa y esta hace que la célula presentadora de antígeno tenga la capacidad de presentar más antígenos propios a otras células T autorreactivas que se van a expandir clonalmente, y se puede diseminar el epítope porque al haber una injuria tisular se produce más liberación de antígenos y por lo tanto mayor presentación a células T autorreactivas y mayor clonalidad. Entonces esos son mecanismos que hacen que las células autoinmunes sean crónicas y de difícil control. Entonces tenemos algunos ejemplos de reacciones autoinmunes por anticuerpos que desencadenan una respuesta de hipersensibilidad tipo 2, como PTI, Guttwastur, Graves, anemia hemolítica, miastenia, etc. Puede haber enfermedades por inmunocomplejos, en este caso de hipersensibilidad tipo 3, donde se depositan y producen un daño, una injuria posterior, como en el lupus eritematoso sistémico y algunas vasculitis sistémicas. Y tenemos también enfermedades autoinmunes mediadas por respuesta tipo 4 de hipersensibilidad, como la diabetes mellitus insulino dependiente, el artritis reumatoide y la encefalitis autoinmune experimental, ¿no?, dentro de las enfermedades. Pero existen muchísimas y los mecanismos son cada vez más complejos. Bien, ¿alguna pregunta?